Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a tocar las fibras sensibles de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que han seguido de cerca la trayectoria de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem Bürsin, momentos que nunca olvidaremos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en esos instantes mágicos, esas escenas, esas miradas, esas interacciones que nos robaron el aliento y que se han grabado a fuego en nuestra memoria colectiva. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias fascinantes y contenido exclusivo. Vamos a ello. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, y sigue siendo, algo que trasciende la pantalla. Desde el momento en que sus personajes, Eda y Serkan, se cruzaron en la serie Senkalkam, el público supo que estaba presenciando algo especial. No era solo una actuación, era una conexión palpable, una chispa que encendió el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Hoy vamos a revivir esos momentos que nos hicieron suspirar, que nos hicieron reír a carcajadas y, sí, también aquellos que nos sacaron alguna que otra lagrimita. Más allá de la trama, su interacción se convirtió en un fenómeno, una conversación global que trascendió las froncones de la televisión. Empecemos por el principio o al menos por uno de los primeros destellos de esa magia. ¿Recuerdan las primeras interacciones de Eda y Serkan? Esa tensión inicial, esos diálogos llenos de ironía y sarcasmo que, sin embargo, escondían una atracción latente. Las miradas que se lanzaban, esas pequeñas sonrisas que apenas se atrevían a asomar, todo ello nos indicaba que algo más grande estaba en juego. Las escenas en las que se veían obligados a fingir una relación, las situaciones incómodas pero divertidas, todo ello sentó las bases para lo que vendría después. Esos momentos de él la mira y ella no se da cuenta, o ella lo desafía y él se queda sin palabras, eran la esencia de su conexión. La forma en que Kerem como Serkan Bolat solía mantener esa fachada de frialdad e impasibilidad, y como las travesuras y la espontaneidad de Hande, como Eda y LDZ, lograban derretir poco a poco esa coraza, era simplemente hipnotizante. Eran dos polos opuestos que de alguna manera se atraían irremediablemente, creando una dinámica que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla, ansiosos por ver cómo se desarrollaba su compleja relación. Y luego están las escenas que realmente nos hicieron creer en el amor. ¿Quién puede olvidar el primer beso? Ese momento tan esperado, tan cargado de emoción. La delicadeza con la que se desarrolló, la sorpresa en los ojos de ambos, la forma en que el mundo pareció detenerse por un instante. Fue un beso que no solo selló la unión de Eda y Serkan, sino que también capturó la imaginación de los fans, que se emocionaron tanto como ellos. Y a partir de ahí las escenas románticas se volvieron cada vez más intensas. Las declaraciones de amor bajo la lluvia, esas confesiones sinceras que rompían barreras, las citas improvisadas que dejaban entrever la espontaneidad y el deseo de conocerse en un plano más personal, los momentos de complicidad en los que las palabras sobraban, bastaba una mirada cómplice, un roce de manos para sentir la conexión. Cada escena era un regalo para los ojos y para el corazón, una muestra de la evolución de su amor, de cómo la desconfianza inicial se transformaba en una pasión irrefrenable. Recordemos esas largas miradas que decían más que 1000 palabras, esos abrazos que transmitían seguridad y consuelo, esas pequeñas caricias que encendían la chispa. Cada detalle era cuidadosamente construido para maximizar el impacto emocional en la audiencia. Pero no todo era romance puro y duro. La comedia que surgía de sus personalidades tan distintas también fue un pilar fundamental de su éxito. Las ocurrencias de Eda, su forma de ver la vida con optimismo y a veces con una ingenuidad encantadora, sus pequeños desastres que a menudo llevaban a Serkan a situaciones cómicas inesperadas y a él a tener que improvisar para sacarla de apuros. Esas escenas de discusiones amistosas, de bromas mutuas, de esa dulzura que se escondía tras cada enfado, eran la prueba de que su relación iba más allá de lo superficial. Eran la muestra de una relación real, con sus altos y bajos, con sus momentos de conflicto y sus momentos de reconciliación tierna. Y la habilidad de Hande y Kerem para transmitir esas emociones, tanto la alegría como la frustración, era excepcional. Lograban que nos sintiéramos parte de su mundo, que nos identificáramos con sus personajes y sus vivencias, que incluso nos reconociéramos en sus imperfecciones y en sus luchas. Sus diálogos ágiles, sus gestos cómicos, sus expresiones faciales, todo contribuyó
y a crear escenas memorables que nos arrancaban carcajadas y nos recordaban la importancia del humor en las relaciones. Además de la química en pantalla, la relación fuera de cámara también se convirtió en un tema de gran interés para los fans. Aunque ellos siempre mantuvieron un cierto grado de privacidad, algo que debemos respetar y valorar, las interacciones entre Andy y Kerem en entrevistas, en eventos y en redes sociales, dejaban entrever una amistad genuina y un respeto mutuo muy profundo. Esos pequeños gestos, esas miradas de complicidad, esas risas compartidas que escapaban a los guiones, alimentaban la esperanza de los fans de que esa conexión fuera tan real como parecía. Y la forma en que se defendían el uno al otro, la admiración que expresaban por el trabajo del otro, era realmente conmovedora. Nos demostraban que, más allá de la actuación, había dos personas que se apreciaban y se apoyaban, construyendo un vínculo que resonaba con la autenticidad. Verlos interactuar en el mundo real, con esa naturalidad y esa calidez, solo hacía que la devoción de los fans creciera. Uno de los momentos que, sin duda, se quedaron grabados en la memoria fue la forma en que celebraron juntos hitos de la serie, como el aniversario de su estreno o la obtención de premios. Verlos compartir esa alegría, esa gratitud hacia los fans que los habían llevado al éxito, era realmente especial. Demostraban que el éxito de Senkalkapm era un logro compartido, y que su relación, tanto profesional como personal, era un componente clave de ese triunfo. Las anécdotas que compartían en entrevistas sobre el rodaje, los desafíos que superaron juntos, los momentos de agotamiento pero también de euforia, todo ello añadía capas a la historia que construyeron, tanto en la ficción como en la vida real. Recuerdo especialmente una entrevista en la que Kerem hablaba de cómo Andy era capaz de hacerlo reír hasta en los momentos más difíciles del rodaje, en medio de largas jornadas y situaciones de estrés, y cómo ella, a su vez, admiraba la disciplina, la dedicación y la profesionalidad de él. Esas pequeñas confesiones, esas pinceladas de su vida real, hacían que su conexión pareciera aún más auténtica y que los momentos que compartían en pantalla fueran aún más creíbles y emotivos. Era como si nos permitieran asomarnos a un rincón íntimo de su relación, a la base humana detrás de los personajes, y eso, para los fans, era un tesoro, una confirmación de que la magia que veíamos en pantalla tenía raíces sólidas. Y si hablamos de momentos inolvidables, no podemos dejar de mencionar las secuencias que exigieron una mayor carga emocional. Las rupturas, esos momentos en los que el corazón se nos encogía por el dolor de Eda y Serkan, las reconciliaciones dramáticas que nos hacían contener la respiración, los momentos de profunda tristeza o de éxtasis, cuando la felicidad los embargaba por completo. Andy y Kerem demostraron una versatilidad increíble, logrando transmitir una gama de emociones que resonó profundamente con la audiencia. Las escenas de celos, de malentendidos que parecían insalvables, de perdones sinceros que sanaban heridas, eran tan convincentes que a menudo nos olvidábamos de que estábamos viendo una ficción. Su capacidad para sumergirse en esos personajes, para darles vida con tanta humanidad y autenticidad, para hacerlos sentir tan cercanos y reales, es lo que los ha convertido en iconos de la televisión turca y en referentes para el público joven. Pensemos en las escenas en las que Eda está sufriendo, con el alma rota por alguna circunstancia adversa, y Serkan, a pesar de su aparente frialdad y su reticencia a mostrar sus sentimientos, no puede evitar mostrar su preocupación, su desasosiego. O aquellas en las que Serkan está pasando por un momento difícil, abrumado por sus responsabilidades o por sus miedos, y Eda, con su energía contagiosa, su optimismo inquebrantable y su gran corazón, logra sacarlo adelante infundiéndole esperanza y fuerza. Esos contrastes, esas dualidades, esa forma en que se complementaban y se sostenían mutuamente, eran el motor de su relación y la razón por la que tantos nos enamoramos de ellos, por la que nos identificamos con sus luchas y celebramos sus victorias. Y por supuesto, las escenas de celebración. Las bodas, esos momentos cumbre llenos de alegría y romanticismo, los nacimientos que traían consigo una nueva dimensión a sus vidas, los momentos de triunfo personal y profesional que compartían con orgullo. Estos momentos nos permitieron ver a Andy y Kerem en su máxima expresión de felicidad, y su alegría era contagiosa. Verlos sonreír, abrazarse, compartir la dicha, era como ver una culminación de todo el esfuerzo, la dedicación y la pasión que habían puesto en sus personajes y en la serie. Eran instantes de pura euforia que se quedaban grabados en la memoria, transmitiendo un mensaje de esperanza y de la recompensa del amor y el esfuerzo. Más allá de la serie, sus seguidores también apreciaron la forma en que ambos se apoyaban mutuamente en sus carreras individuales. Cuando uno lanzaba un nuevo proyecto, ya fuera una película,
una serie o una campaña publicitaria, el otro era uno de los primeros en felicitarlo en redes sociales, en compartir la noticia y en mostrar su apoyo incondicional. Esa solidaridad, esa admiración mutua que trascendía las dinámicas de sus personajes, era un testimonio de la fuerte relación que habían construido, una relación que iba más allá de las cámaras y los guiones, cimentada en el respeto y el cariño. Este apoyo mutuo, esta admiración sincera, solo fortalecía la imagen que los fans tenían de ellos como compañeros y, para muchos, como una pareja ideal. En resumen, los momentos que Ander Ercel y Kerem Bürsin nos han regalado son innumerables y variados. Desde las chispas iniciales de su conexión, que nos cautivaron desde el primer instante, pasando por las escenas románticas que nos hicieron suspirar y soñar, hasta los momentos cómicos que nos hicieron reír a carcajadas y las secuencias dramáticas que nos tocaron el alma y nos hicieron sentir profundamente. Su química en pantalla fue innegable, una fuerza que electrizaba cada escena, pero la autenticidad de su relación, tanto dentro como fuera de cámaras, es lo que realmente capturó nuestros corazones y los consolidó como un dúo icónico. Son un dúo que ha dejado una huella imborrable en la televisión turca y en la memoria colectiva de sus fans, creando una leyenda que perdurará. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje por algunos de los momentos más memorables de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Ha sido un placer revivir estas escenas, recordar estas emociones y compartir esta pasión con ustedes. Me encantaría saber cuáles son sus momentos favoritos, aquellos que los marcaron de manera especial. Por favor, déjenme un comentario abajo y cuéntenme qué escenas o interacciones de Ande y Kerem son las que ustedes nunca olvidarán. ¿Fue un diálogo en particular? ¿Una mirada que lo decía todo? ¿Un gesto de ternura? Estoy ansiosa por leer sus respuestas y descubrir sus momentos inolvidables. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo, les invito a que dejen un buen me gusta, que ese pulgar arriba es una gran motivación para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, o de la televisión turca en general, para que todos podamos compartir esta nostalgia y celebrar juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún futuro vídeo. No querrán quedarse fuera de nuestras próximas historias, análisis y contenido exclusivo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, su apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.